Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas de la iglesia Zoe? Espero que sigamos disfrutando las bendiciones de Dios, que sigamos cuidándonos, siendo prudentes y pues sobre todo confiando en nuestro Dios en estos momentos difíciles. Seguimos a través de estos medios, es algo que hemos venido analizando, pero creo que es algo que debemos seguir haciendo, cuidándonos, protegiéndonos y seguir adelante confiando en Dios y siendo muy prudentes. Y a través de estos medios seguimos los miércoles con estudios bíblicos, cada día mandándoles un devocional, los domingos compartiendo su palabra por este medio y seguimos adelante, cada viernes también en oración. La próxima semana, esta semana, vamos a tener oración de lunes a viernes por Zoom a las 8 de la noche. Te invitamos a conectarte y los datos está y la información en nuestro grupo de WhatsApp de la iglesia. Hoy vamos a estudiar un poco más de la palabra de Dios en los versículos que estamos estudiando. Marcos 10, 17 al 22. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hemos estado leyendo un versículo y lo hemos estudiado desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a estudiar este versículo o este texto que hemos visto ya en otras ocasiones desde la pregunta que hace la persona a Jesucristo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ese es el tema que nos guía a través de esta reflexión. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo responderías tú a eso? ¿Qué crees que tú tienes que hacer para heredar la vida eterna? Algunos dicen: hay que ganarse un pedacito del cielo. Piensan que dando limosnas, ayudando a una iglesia, ayudando a los pobres, portándose bien, sufriendo, absteniéndose y sacrificándose algunas cosas. Hay muchas posibles respuestas a esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumplir con todos los 7 requisitos que me pide mi religión, o con los 2, o con los 5, o con los 30, o los 630 y tantos. Y hay muchas respuestas. Y es sobre lo que vamos a reflexionar, porque esta persona estaba pues muy interesada en saber cuál era la respuesta. Aunque quizá podríamos decir, la vez pasada dijimos con muy buenas intenciones, pero con un objetivo equivocado. O a lo mejor ni tan buenas las intenciones. Quizá lo que buscaba era que le dijeran algo que él esperaba oír, casi como: tú ya lo tienes ganado de tan bueno que eres. Pero veamos qué pasó con esta pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta a esta persona que llega con Jesús. Y vamos a analizar algunas cositas importantes. La palabra hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta palabra es interesante. Hay varias palabras para el verbo hacer en español en griego. La que aquí se usa se pronuncia poieo. Aquí está en un futuro poieso, dirá ¿qué haré? Pero esta palabra es una palabra que habla de haces algo que tú haces con convicción. No se trata de hacer por hacer. No se trata por, bueno, ya no me queda otra, la voy a hacer. No, es una palabra que indica:
Estoy bien consciente, estoy bien convencido y lo voy a hacer porque sé que lo debo hacer. Y eso habla de tener convicción en eso que estás buscando hacer. Y así hay personas, ¿verdad? Creen que si yo hago esto, sé que me voy a ganar mi pedacito del cielo. Y lo hacen porque piensan, me voy a ganar mi pedacito del cielo. Esa era la pregunta que él quería hacerle a Jesús. Y quizá esperando una respuesta muy así lambiscona, dirían en México, de parte de Jesús. Utilizó una palabra interesante que nos va a ayudar a tener la respuesta y ustedes la van a ver. Heredar. Yo me puse a buscar en el idioma original. En español lo sabemos, pero a buscar en el idioma original qué significaba. Normalmente, lo que uno tiene se lo hereda principalmente a sus hijos. Si está involucrado el esposo, la esposa, los padres, así, familiares, ¿no? Pero normalmente las personas cuando piensan en esto dicen, le voy a dejar esto a mis hijos. Hay algunos que hasta en vida heredan a los hijos. Y exactamente simplemente por ser tu hijo, tiene el derecho a heredar, ¿no? No por un precio que pague, sino simplemente hablando de la propiedad. Por ser hijo, lo hereda. Hay otras cosas que podrían definir esto de heredar, pero lo más básico es por ser un hijo. Hay personas que piensan heredar porque quieren pagar para heredar, otros dicen que por la recompensa, otros dicen que por la obediencia, otros dicen por el fruto del esfuerzo, pero en realidad la palabra que aquí se usa es se posee porque se es un hijo, no por un precio pagado. Se recibe de una forma como un don, como algo por gracia, regalado, simplemente, no por una recompensa, aunque algunos buscarían la recompensa. Y además, dice aquí la palabra en el original, que heredar tiene que ver con lo que es una consecuencia de la fidelidad y del fruto del corazón. No es un gran esfuerzo, no es por una conveniencia, sino tiene que ver con eres alguien que te heredaron porque quisieron heredarte. Y esa era la pregunta, que en la misma pregunta estaba la respuesta. Me llamó la atención que él habló de heredar y no de ganar, ni de comprar, ni de obtener, sino de heredar. ¿Qué es lo que pregunta Jesús? Y en esas preguntas, en ese diálogo que establece con él, le muestra lo que tiene que hacer. Aunque él no se daba cuenta que en su pregunta estaba la respuesta. Vamos a verlo antes de la respuesta de él. En el versículo 17 pregunta esto a esta persona, Jesús. En el versículo 18, Jesús le contesta lo que no debe hacer para heredar la vida eterna. Dice aquí, yo te pregunto, siendo bueno, ¿heredas la vida eterna? Versículo 18 dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Y hace 8 días vimos que hay muchos versículos que la Biblia nos dicen que no hay ni siquiera uno bueno. Y la forma en la que Jesús dice que no hay ni uno bueno sino solo Dios es una oración condicional. La oración condicional es si cumples la condición, se cumple el resultado. La respuesta de Jesús es ninguno es bueno si no es Dios. Si es Dios, es bueno. Si no es Dios, no es bueno. Por eso tradujeron solo Dios. Pero no sé si alcanzan a percibir esto. Ninguno es bueno si no es Dios. Si sí es Dios, entonces sí es bueno. Siendo bueno, ¿heredas o te ganas la vida eterna? ¿Tú qué dices?
¿De acuerdo a lo que enseñó Jesús? No. Porque algunas personas piensan que es por obras, pero la Biblia dice, no es por obras para que ninguno se gloríe. No, no es de esa forma. No es portándote lo mejor posible, para que Dios diga, esta persona se portó excelentemente, se ganó su pedacito de vida eterna. No, no es de esa manera, porque ninguno es bueno. Solamente el que es Dios es bueno. Todo lo que no sea Dios, todo lo que sea fuera de Dios, no es bueno. Por eso le hace esa reflexión Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Él era Dios, pero en ese momento estaba como un humano. Si el que le preguntó supiera que Jesús era Dios, la respuesta habría sido diferente, pero él creía que era un rabino. Y él esperaba que Jesús le dijera, no, ¿por qué me llamas bueno a mí? Tú eres el bueno, tú eres el santo, tú eres el... Ya te lo ganaste el pedazo del cielo, ya heredaste, ya es tuyo, de tan bueno que eres. Versículo 19. Por lo que sabes, es que yo me sé cómo se le dice a Jesús en todos los idiomas del mundo. Yo me sé todas las palabras en hebreo para referirse a no sé quién. Yo me sé todas las palabras en arameo. Yo me sé todo lo que dice la Biblia desde la primera letra hasta la última, lo que está en medio, lo que está a la mitad, el versículo más corto, el versículo más largo, cuántas veces aparece la palabra no sé qué, cuántas veces se usa este concepto, cuántas veces aparece todo eso. Yo me sé todo. ¿Qué me viene a enseñar a mí cualquiera? A mí ya nadie me enseña nada. Esta persona era un principal entre los judíos. Y esta persona sabía mucho. Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. Los mandamientos sabes. Por lo que sabes, ¿heredas la vida eterna? No. Por muy profundo que sea tu conocimiento, no heredas la vida eterna. La palabra que aquí se usa, para saber, es la palabra que sirve para hablar de un conocimiento muy, muy, muy profundo. Es la palabra que aquí se usa para saber. Los mandamientos sabes. ¿Por lo que sabes vas a heredar la vida eterna? No. Los rabinos, los fariseos, pensaban que sí, porque ellos conocían profundamente, eran los doctores de la ley, y además ellos consideraban que eran los más buenos entre los buenos. Eso consideraban ellos. Los más buenos entre los buenos. Al grado que también Jesús dijo, pues para ganarte el cielo tienes que ser más bueno que cualquier fariseo, porque ellos son los más buenos entre los buenos. Tú tienes que ser todavía más bueno que los buenos entre los buenos. Nadie lo podría hacer. ¿Cómo heredar la vida eterna? Versículo 20. Cumpliendo los mandamientos. Jesucristo le dice los mandamientos a esta persona. No mates, no adulteres, y les habla de los 6 mandamientos que tienen que ver con las personas, porque hay otros 4 que tienen que ver con Dios. Ni siquiera los de Dios, los de las personas. No mates, no hagas esto, no hagas lo otro, okay. Y esta persona, qué fácil. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ya les aclaré que no era un joven, sino él decía, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él decía, ya, ¿cuántos años no he hecho todo eso? Pues ni guardando los mandamientos. Porque él fallaba en uno, en sentir vanidad. No. ¿Recuerdan la oración de ese fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como este pecador que está a mi lado. Yo oro, yo ofrendo, yo ayuno, yo hago todos los mandamientos, pero en el creerse mucho, ya. Y Pablo decía, con uno que falles ya fallaste en todo. Entonces, si te crees mucho,
Si te crees muy bueno, si crees que eres el más perfecto en guardar los mandamientos, ni así. Guardando los mandamientos no puedes heredar la vida eterna. Y es mentira que alguien ha guardado todos los mandamientos. Porque los mandamientos, al contrario, lo que te enseñan es que el ser humano por sí mismo no puede ser agradable delante de Dios, ni obtener el perdón de sus pecados, ni mucho menos la vida eterna. El último versículo se va a unir con el primero y es la forma en que te puedes ganar la vida eterna. Siendo discípulo de Jesús, en el versículo 21. Mira, te falta una cosa. Deja todo atrás. Vende todo lo que tienes. No lo consideres importante. Y sé mi discípulo. Ven y sígueme. Siendo un verdadero discípulo de Jesús, es la única forma en que puedes ganarte o heredar la vida eterna. Pero tiene que ver mucho con el versículo 17. ¿Qué debo hacer para heredar? Y les dije, ¿quiénes son los que heredan? Los hijos. ¿Sabes qué necesitas para heredar la vida eterna? Ser un hijo de Dios. Ser una hija de Dios. Y por consecuencia, ser un discípulo o ser una discípula de Jesucristo. Seguir a Jesucristo. No es creo en Jesucristo y luego me porto bien para ganarme la vida eterna. No. Creo en Jesucristo, soy un hijo de Dios, una hija de Dios y como consecuencia me dedico a ser un discípulo o una discípula de Jesús. Como evidencia de que soy un hijo de Dios, me convierto en un discípulo o una discípula de Jesús. Sigo a Jesús. Exactamente eso dice el versículo 21. Deja todo y sígueme, tomando tu cruz. Sígueme tomando tu cruz. Entonces, esa es la pregunta que nos guía. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? No se trataba de ir y vender todo lo que tenía. Porque ahí podría venir otra respuesta falsa, ¿no? Siendo pobre, siendo aparentemente el más humilde porque soy el más pobre. No, la clave estaba en la última parte de ese versículo. Ven y sígueme. Y cuando hablo de que tiene que ser alguien que se convierta en un hijo de Dios, es lo que nos dice la Biblia en Juan. Cuando alguien cree en Jesucristo como su Salvador, es declarado hijo de Dios. Cuando alguien toma su cruz, es decir, se olvida de todo y piensa que Jesús murió en esa cruz para perdonar sus pecados, y él toma esa cruz como ese lugar de perdón, como ese momento en el que Jesús muere para perdón de nuestros pecados, en ese momento se convierte en un hijo o una hija de Dios. Quiero ya enfatizar otras dos o tres puntos para los próximos domingos. En realidad este domingo lo que quiero enfatizar es la pregunta. ¿Tú qué me contestas? ¿Qué debes hacer tú para heredar la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Y con eso termino rápidamente mi reflexión. No es esta vida natural. La Biblia nos habla de una vida natural que todas las personas un día se nos va a acabar. La vida eterna tiene que ver con algo más allá después que se nos acabe esta vida natural. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. ¿Qué debo hacer para que eso pase en mi vida? ¿Qué debo hacer para que cuando me llegue ese momento pueda yo volver a ver a mis familiares, a mis seres amados y tener una eternidad
en la presencia de Dios, disfrutando su presencia y gozándome en su presencia. Pertenecer a una religión, cumplir con todos los requisitos que me impone una tradición eclesiástica, no faltar ni un domingo a un culto, dar todo el dinero que tengo para la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer para heredar es ser un hijo o una hija de Dios. Nada más. Y Él hereda de esa forma a los que Él quiere. No es por pagar un precio, no es por ganar una recompensa, no es por hacer pactos de conveniencia, no es por el fruto de un gran esfuerzo, simplemente es por ser un hijo o una hija de Dios. Es lo único que te da derecho a heredar la vida eterna. Ninguna religiosidad, ninguna tradición eclesiástica, ninguna iglesia, en el sentido de institución humana, sino solamente ser un hijo o una hija de Dios. Y eso te va a llevar a ser una buena persona, y eso te va a llevar a conocer más de la palabra de Dios, y eso te va a llevar a estar tratando de seguir los mandamientos para vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios. Y eso te va a llevar a seguir a Jesús e ir a Jesús y volverte un discípulo o una discípula de Jesús. Pero la clave está en todo esto, en una sola razón: ser un hijo o una hija de Dios. Es decir, creer en Jesús con todo tu corazón, que Él vino a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados y para proveernos esa oportunidad de heredar la vida eterna. Piensa bien este domingo, ¿qué debes hacer para heredar la vida eterna? Dios te bendiga.